y en esta oportunidad, bueno, vamos a compartir una disertación titulada El Estado presente, el plan quinquenal. Bueno, hoy en esta oportunidad, en este segundo encuentro, contamos con la presencia de dos destacados expositores que nos brindarán su visión y experiencia sobre este tema fundamental, ¿sí? En primer lugar, disertará el arquitecto Miguel Gómez. Él es presidente del Circuito 4, ¿sí? Y luego, a continuación, tomará la palabra nuestro vicegobernador, el ingeniero Rubén Duso. Bueno, compañeros, agradecemos profundamente por parte del Instituto Justicialistas su presencia y los invitamos a todos luego a participar activamente del encuentro. Bueno, muchas gracias por la presencia, gracias Miguel, gracias al vicegobernador Rubén. Como dice el título, nosotros la idea es hoy reflexionar acerca del estado presente y cómo eso influye en nuestras vidas y cómo además eso arma la economía de la nación, arma las perspectivas de vida y de desarrollo del pueblo. Y nos vamos a concentrar en un aspecto puntual que es propio de la tradición que la inauguró Perón en el primer gobierno, que es la de los planes quinquenales. Hola, buenas noches a todos, buenas noches, Joel, chicos, todos compañeros. Bueno, vamos a iniciar. Acá cuando me invitan a dar esta charla y hablan de obra pública y hablan de un arquitecto, entonces siempre hay una idea de que vamos a entrar a hacer números con los edificios, a ver cuánto sale el ladrillo, cuánto sale el hierro y todo lo demás. En realidad, cuando nosotros estamos acá, la primera idea fue decir, che, bueno, a ver, plan quinquenal del primer gobierno peronista. Entonces, vamos a ser sinceros, hay mucha gente que ni siquiera sabía que existía. El tiempo pasa y muchas veces algunas historias quedan en el recuerdo y los jóvenes que hoy se manejan con otro tipo de comunicación, TikTok, Instagram, Facebook, no se acercan a descubrir estas historias de lo que significó el plan quinquenal. Muchas veces a nosotros nos dicen, pasa que antes de la existencia del gobierno peronista, la Argentina era un país rico, lleno de oro, fabuloso. Y ahí empezamos con la primera gran mentira. Porque nosotros tenemos que saber, señores, que esa riqueza era para muy pocos. Era para ese conglomerado de aristócratas, oligarcas de la provincia de Buenos Aires que manejaban la agroexportación de la nación. Mientras que las provincias, en todo su territorio, estábamos absolutamente olvidados. Ni que hablar nosotros, nuestras provincias del noroeste argentino. Tan es así, muchos años después se vino recién a plantear el acta de reparación histórica para esta provincia, para que de alguna manera se pudiera revertir el destrato y el olvido al cual sufrieron estas provincias. Entonces, cuando te dicen los tipos, che, pero este país era muy rico y ahora queremos volver a esa historia, hay que recordarles que era un país sin infraestructura, sin hospitales, sin escuelas, sin caminos, sin puentes. Entonces, ¿cómo podemos plantear, decir, siquiera pensar de que era un país rico cuando estaba lleno de analfabetos, cuando el trabajo era esclavizante, cuando la salud no existía como salud pública? Entonces, cuando se plantea el tema del plan quinquenal, en realidad nosotros tenemos que pensar las tres hermosas palabras que han dado el origen, el contenido ideológico, lo que significa el Partido Justicialista. Y es el objetivo con el cual ha trabajado Perón, Evita
y todos los compañeros en las distintas épocas. Y esos son independencia económica, justicia social y soberanía política. Empezando a pensar desde esos tres puntos, desde la independencia económica, justicia social y soberanía política, vamos a ver cómo se elabora un plan. Porque a partir de eso es que tenemos un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este plan? Justamente lograr esas tres banderas. Entonces, el plan quinquenal es un procedimiento de planificación estatal argentino del primer gobierno peronista. Esa es la realidad. Esa es nuestra realidad. Es el procedimiento de planificación estatal. Este plan pretende unificar criterios para el desarrollo de un programa que busque dar respuesta a estos postulados fundamentales del peronismo. Ese es el plan quinquenal. ¿Cómo se fue elaborando? ¿Cómo se fue trabajando? ¿Cuál es la idea? No podemos nosotros pensar, no podemos pensar jamás en una obra que no tenga un destinatario, que no tenga un fin. Hay unas curiosidades que le voy a plantear respecto de justamente de esta presentación del plan quinquenal que lo hizo el general Perón apenas asume. Lo presenta en el Congreso. Por supuesto que la oposición no estuvo presente, pero no importa, lo presenta en el Congreso. Le da un viso institucional importante para que la gente lo sepa. Y eso lo hizo el 19 de octubre de 1947. Ante los senadores, ante los diputados, ante la gente que lo iba a acompañar en esa gestión. Bueno, este es un pequeño videíto de 3 minutos que lamentablemente el sonido no está funcionando, no corresponde, pero bueno, a dónde yo les voy a ir relatando, o sea, las situaciones que ocurrían en el gobierno al ganar las elecciones con el 53%, con el 53,71% de los votos. Y lo que sucedía en la Argentina, mucho movimiento dentro del país, la gente que trabajaba en el campo se iba a las ciudades en busca de trabajo, esos trabajadores eran trabajadores nuevos que se estaban incorporando, que no sabían el tema de lo que es una fábrica, y bueno, y este plan quinquenal de 5 años justamente vino a tratar de generar y recuperarnos. Es muy interesante saber que estamos saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, las condiciones económicas del país y las posibilidades del país eran diferentes. Entonces se buscaba justamente la posibilidad de la sustitución de importaciones, la formación de todo lo que son los sistemas necesarios para que la fábrica funcione, energía. Necesitábamos conexiones viales, necesitábamos muchos elementos para que la gente pueda desarrollarse. Y a su vez, todo eso significaba una gran movilización de la gente. Y además, empezaban a salir las necesidades, la salud, la educación. Había que dar respuesta a todos esos elementos que durante muchos años había sido olvidado. Entonces, volvemos de vuelta. Planificación. Es planificación de distintos elementos que llevan a un fin, que son las 3 banderas del peronismo. Siempre estamos retornando a eso, y eso quiero destacar, porque si no, uno piensa que las cosas salen simplemente por casualidad. Esto de la planificación me hace acordar, y pequeña anécdota le voy a contar. En aquella época que yo era un estudiante, viajaba permanentemente a Córdoba, iba, venía. Y en determinada ocasión, mientras íbamos en el viaje, cruzando de pronto el ómnibus sentimos que empieza a frenar su velocidad. De pronto sentimos que algo raro pasaba en la ruta. Entonces levanta uno la cabeza y empieza a ver luz, muchísima luz. En medio del viaje, ustedes saben, conocen esa oscuridad, de pronto luz. La ruta tenía luz, no tenía otra cosa más que luz. Entonces uno levantaba la cabeza, empezaba a mirar, iba viendo luz, 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 y de pronto se terminaba y seguíamos a viaje. No sabíamos qué pasaba.
Y así fue un par de viajes que ocurrió exactamente lo mismo. Esta situación me llevó a que muchos años después conociera al quien fuera el intendente del lugar. Y él nos explicó, una de las tantas crisis que este país había pasado, tenía a la ciudad de Quilino, se le había cerrado su única o su principal fuente de ingreso, que era la fábrica de vidrio. Y cuando se cerró eso, la gente se quedó sin trabajo. Pero Quilino no estaba sobre la ruta, estaba hacia adentro. Entonces, cuando ellos se sentaron en la mesa a planificar, se dieron cuenta de este pequeño detalle. Che, ¿a dónde están nuestras posibilidades de ingreso? Solamente la ruta. ¿Y cómo hacemos para atraer? ¿Cómo hacemos para que la gente entienda de que podés encontrar algún tipo de servicio en el lugar? Y lo primero que hicieron fue ponerle luz. Señores, solamente luz. Luz, nada más. No había absolutamente otra cosa. Sobre la ruta, una ruta nacional. Por supuesto que los vecinos, finito, lo insultaban porque decían, nosotros no tenemos luz en el barrio, no tenemos luces adentro, no tenemos agua, no tenemos servicio, y vos gastás la poca plata que tenemos en poner luces en la ruta. Entonces, ellos plantearon y dijeron, vamos a hacer una estación de servicio y vamos a hacer el mejor baño existente entre Catamarca y Córdoba, incluía la gente que viene de Tucumán y de Santiago del Estero. Y a partir de esos dos elementos, de esa idea, de esa planificación, la ciudad de Quilino empezó a brindar servicios sobre la ruta. Entonces, si uno pasa hoy, va a encontrar comería, hoteles, gastronomía, diversos, ya tiene más de una estación de servicio, ya tiene la de gas, ya tiene. Entonces, cuando uno a veces, algún gobernante plantea una acción de gobierno, y muchas veces nosotros decimos, ¿cuál es la idea? ¿Por qué lo hace? Es justamente la diferencia de un estadista cuando te plantea, no, si yo hago esto, porque en el futuro sé lo que quiero ver, sé lo que quiero lograr, o por lo menos hay una idea. Entonces así fue como Quilino es hoy lo que es un referente dentro del sistema de servicios de la ruta que años atrás no existía, Quilino estaba dentro. Eso es una pequeña idea de cómo planteamos nosotros lo que significa una planificación. Entonces, cuando se alza un edificio, un elemento construido, no debe ni puede ser el resultado caprichoso de quien toma la decisión de ejecutarlo. Debe resultar de un proceso de planificación donde se involucren aspectos sociales, económicos, políticos y proyectuales. Es una visión del futuro al que aspiramos. Es la visión del futuro a lo que nosotros aspiramos. Acá vamos a entrar a ver algunos ejemplos de lo que fue el plan de vivienda de este plan quinquenal. Acá tenemos, por ejemplo, ustedes imagínense, vayan a ser 70 años atrás y van a ver que este es el barrio Curapaligüe, hoy barrio Simón Bolívar. Les aclaro que muchos de los barrios digamos, del proceso del peronismo fueron barrios que le cambiaron el nombre. Y fíjense ustedes, en esta planificación había viviendas colectivas urbanas, viviendas semi-rurales y viviendas rurales. Acá tenemos un ejemplo de un barrio que tenía 676 departamentos. Ustedes fíjense cómo fue planificado de manera tal de que la gente disfrutara de su casa, de su hogar. Ellos no solo estaban dando lugar, techo y paredes, sino que le estaban dando contención. Y estaban pensando que la familia debía criar a sus hijos. Entonces se generaron esos enormes patios con verde, con relación, ustedes fíjense, acá en este sector están las avenidas, Avenida General Paz, que permitía conexiones. Entonces tenemos un lugar agradable para vivir y bien desarrollado y protegido. Acá baja otro barrio que en su momento se llamó Barrio 17 de Octubre, que después pasó a ser Barrio Grafa y que hoy se conoce como Los Perales.
Observen ustedes ya el centro, cómo es la actividad, siempre pensando en el verde, siempre pensando en esa relación con la naturaleza, esa forma de vivir. Bajan los niveles, se hace más una relación con el vecino más tranquila, más armónica. Ustedes ven, ya bajó la altura de los edificios. Ahí quiero mostrarle cómo este detalle, por ejemplo, de lo que es el planteo del edificio. Están en tiras, las tiras son de este a oeste, porque también están pensando en la vida de la gente adentro, para que sean asoleados, para que sean ventilados, para que sean, digamos, realmente una vivienda agradable para la gente y no solamente una contención dentro de 4 paredes. El objetivo fundamental de la nación será asegurar a todos los habitantes del país la posesión de una vivienda adecuada, higiénica, confortable y económica. La construcción de viviendas propias, dignas para la población laboriosa y humilde del país será auspiciada, estimulada, protegida y promovida por el Estado. Estas palabras, señores, son parte del plan. Si ustedes las analizan, en cada una de sus significados van a ver cuál era realmente la verdadera intención de este programa, de este proyecto. Acá vamos a mostrarle, ya vamos a cosas que quizás nosotros podemos conocer un poquito mejor, quizás algunos hinchas de River también. Este es el barrio Saavedra. Paradójicamente, quiero que ustedes vean por qué. Porque la urbanización que planteaba la gente que estaba en su momento acompañando la gestión de gobierno, pensaba en la gente. El urbanismo que se plantea era de lo que en aquella época eran famosos porque habían hecho la ruptura en Europa y se hablaba de la ciudad de jardín. Y esa ciudad de jardín es lo que quiere implementarse en este lugar. Entonces tenemos calles que no son rectas, curvas que frenan los automóviles, equipamientos completos en el lugar. O sea, porque no estaban solo pensados estas viviendas como solamente viviendas, sino que tenían escuela, centro cívico, área comercial e inclusive hasta iglesia. Todo esto planteado en el desarrollo de estos barrios. Acá van a ver cómo hoy estos barrios siguen todavía existiendo y van conformando uno de los lugares más interesantes e inclusive ustedes vean la paradoja de esto, ¿no? Es uno de los barrios más caros de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires. Acá hay una anécdota que dice que en este barrio vivió el boxeador José María el Mono Gatica en una casa que le regaló Eva Perón. Y dice dónde está ubicada, en Galván 405. En 2014 la legislatura porteña lo manejó con una placa en el frente. Pero aquí también vivieron Edmundo Rivero. Aquí también vivió el otro cantor, el polaco Goyeneche. Entonces, este lugar, ustedes vean lo que es la urbanización, el verde que se impone ante la masa de edificación. Acá, por supuesto, este barrio fue totalmente terminado y alcanzó a 427 viviendas. 27 módulos diferentes, no eran todas iguales. Había 2 manzanas de viviendas colectivas con espacios comerciales, escuelas. Y acá viene uno de los grandes temas de analizarse. Obviamente, luego de la Revolución Libertadora hubo un censo y se planteó por qué estas casas, señores, tenían crédito, la gente accedía a un crédito y a través de ello lo pagaban. Entonces se hizo un análisis de aquellos que no habían pagado las viviendas y se las quitó y se las volvió a entregar a otras personas ya clase media y media alta.
Es la razón por la cual hoy este barrio se ha convertido en uno de los barrios más caros de Buenos Aires. Si ustedes quieren hoy comprar una casa en este lugar que lo hizo el plan quinquenal y donde la compañera Eva Perón se comprometió directamente en la ejecución de esto, van a darse cuenta de que pueden encontrar casas de hasta $1 millón. Bárbaro. ¿Cómo es una vivienda social que cueste $1 millón? Porque justamente la idea era esa. Había un reconocimiento hacia el trabajador para que viva dignamente y más. No era simplemente una vivienda que estaba pensada para que las personas vayan y se ingresen. No, era disfrutar de ese lugar. Inclusive más, muchas de estas viviendas, ya lo veremos en otras fotos por ahí, ya le planteaban cochera. Porque estábamos hablando de la movilización social ascendente, señores. Vos trabajás, tenés tu casa y seguramente vas a comprarte tu auto. O sea que tenés que tener un lugar donde poner el auto. Estas son cosas que son importantes entender la visión con la que se hacían las cosas en ese momento. La altísima calidad del material que se utilizaba y de la construcción. Vamos a apurar entonces. Bueno, esta misma situación se daba, por ejemplo, en el barrio Evita. Ustedes ya, este tipo de vivienda la van a conocer, seguramente la habrán visto en los barrios de la Avenida Virgen del Valle, pertenecen a la misma situación. Voy a hacer una pequeña aclaración. En aquellas épocas, la arquitectura tenía lo que se llamaba el movimiento moderno. El movimiento moderno es un movimiento que eliminaba todo tipo de excesos, de decoraciones, cosas que tuvieran, sino que simplemente algunos empezaron a llamarle la máquina de vivir. El peronismo incorpora algunos elementos de ese movimiento moderno y de esa forma de diseño de casas, sobre todo en los edificios. Pero en estas casas individuales, por influencia de Eva Duarte, se trabaja con estos esquemas que son prácticamente la casa californiana. Entonces vamos a ver eso que es, digamos, la vieja, por eso el uso de los techos y demás. Acá voy a hacer un rápido paso por esto, porque esto es Ciudad de Evita. ¿Por qué se llama Ciudad de Evita? Si desde el aire se puede ver, fue diseñada con la forma, con la cara de la compañera Evita. Y esa hoy todavía es visible desde otro lado. Entonces, bueno, ha seguido así. Acá, esta es una historia de ignominia también, porque dentro de todo esto, voy a hacer un pequeño comentario. Estaba el Alverne Warnes. El Alverne Warnes, que seguramente muchos ni siquiera lo conocen, no saben, pero esto fue parte del plan de quinquenal. Tenía 95.000 metros cuadrados, 95.000 metros cuadrados terminados, construidos, listos para ser usados como el hospital pediátrico más grande de Latinoamérica. Sin embargo, cuando llega la Revolución Libertadora es abandonado, simple y sencillamente abandonado, y fue tomado por gente que se fue a vivir y lo convirtió en su casa. Esto, que había sido una expropiación a unas familias importantes de la Ciudad de Buenos Aires, más adelante, en el año 75, la Corte Suprema decide que se lo devuelva. Y en el año 91 es destruido, tirado a los pisos. Todo eso que era el sueño de este plan quinquenal para favorecer a la gente. Dentro, obviamente, de esto tenemos cosas como el Hospital Eva Perón en Catamarca. No nos podemos olvidar del Hospital Eva Perón, porque es parte de este plan quinquenal. Existe el Hospital Evita Lanús, el hospital, o sea, la verdad que la cantidad de hospitales que se planteó el gobierno son muy, muy importantes en este plan. Y voy a hacer una pequeña paréntesis. O sea, por ejemplo, cuando uno plantea y dice, estamos, por ejemplo, en la educación. Se crearon dentro del plan quinquenal 956 viviendas de las 1.000 que se habían propuesto. Pero fíjense este detalle, por eso siempre vuelvo a la idea de la planificación.
no era solamente escuela, sino que eran escuelas normales porque hacía falta docentes. Eran escuelas de fábrica porque hacía falta educar al trabajador. Eran escuelas técnicas. Eran hogares escuelas para contener a los chicos. O sea, hay una respuesta para cada necesidad y ese trabajo fue haciéndose. Lo bueno que decían que era un plan de 1000 viviendas y se construyeron 956. Vean ustedes la verdad de esto. Bueno, allí ahora, bueno, acá voy a hacer un pequeño salto, después van a hacer, porque dentro de los hogares y escuelas tenemos, por supuesto, el nuestro, y está el de La Rioja, que hoy funciona como el centro administrativo de La Rioja. CAPE vendría a ser. Así que yo acá le quiero agradecer a todos y vamos a pasar a darle la palabra al compañero Rubén. Muchas gracias. Bien, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Excelente. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya a todas, a todos. Yo digo que habría que hacer una jornada, o sea, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, porque hablar del plan quinquenal y lo que representó la infraestructura del plan quinquenal en la Argentina excede largamente a lo que en poco tiempo pudo mostrar Miguel. O sea, a ver, antes era un país sin plan y después fue el primer plan quinquenal. No le dejaron a Perón completar el segundo plan quinquenal. Hay países que nos demuestran lo que son hoy gracias a que tienen más de una decena de planes quinquenales, el caso de China. Pero en nuestra historia, mencionaba Miguel, o sea, de la riqueza de Catamarca, o sea, pero la riqueza tiene que estar al servicio de la gente que vive donde está esa riqueza. Y casualmente los planes y lo que hizo Perón vinieron a trastocar la redistribución de la riqueza. Y eso es lo que es un pecado grande que no le perdona la oligarquía a Perón. Porque en esa redistribución de la riqueza se incluye a mucha gente. O sea, el estatuto del peón, cuando salten las tranqueras, rompan los candados, vayan a votar, o sea, fue uno de los mensajes de Perón a la gente del campo, y así iba incluyendo a los distintos sectores. Habló del hogar escuela. El hogar escuela tenía sentido porque contenía a los niños que no tenían posibilidad de vivir en la familia, entonces en distintos lugares, ante esa orfandad, estuvo el hogar escuela que los contuvo. El hospital de niños por la salud. Si nosotros nos remontamos a la prosperidad de Tinogasta, yo esto lo repito porque acá veo muchos jóvenes que tienen que conocer nuestra historia, Tinogasta era muy próspera. Y era tan próspera que pasaba el ganado a Chile, se hacía trigo, se hacía alfalfa, había el ferrocarril que llegaba a Tinogasta, 54 millones de kilos de uva, y parece, no sé si es mucho o es poco, pero en esa época, hablo del año 1930, y ahora con toda la tecnología, con toda la ayuda, con todo lo que se le aporta, anda en la zona de Tinogasta en 10, 12 millones de kilos de uva. Entonces, esa prosperidad se abortó de un día para otro con un golpe de Estado, el golpe de Estado de Uriburu a Irigoyen, y no es que se mitiga, se saca tal cosa y se pone tal otra, no, rompen con lo que está y como que no tienen en cuenta a lo que motiva todas las acciones del peronismo, que es el ser, que es la persona, que es el ser humano. Entonces, nosotros somos un movimiento nacional, cristiano, humanista. Entonces no tenemos otro eje que no sea que lo hagamos por el sentido de la persona. O sea, Lucía en su campaña en el 2010 usaba una sola palabra, íbamos de la periferia hacia el centro con la palabra inclusión para la igualdad de oportunidades. No ha cambiado nada, seguimos en ese estado presente con la inclusión para la igualdad de oportunidades. El tema es que cada vez nos generan más necesidades, y no son las necesidades que hablaba Evita, de que cuando hay una necesidad nace un derecho. Son las necesidades que
que tratan de asfixiarnos y a nosotros. Hay una vacuna y un virus que ocurrió desde la época de Perón que nos dejó toda una enseñanza que tiene que ver con que entre todos la comunidad organizada va a resolver sus problemas. Y en esa época había un Estado muy presente, y muy presente que tenía que ver con toda la ausencia que había en nuestra historia. La Junta Nacional de Grano, la Junta Nacional de Carne, el IAPI, todas las organizaciones que tenían que ver con que había que producir, pero esa producción no podía caer en saco roto, tenía que ser conducida, tenía que saberse exportar, tenía que saberse importar. Pero de pronto eso no ocurre. Vuelvo al tema del 30, cuando prohíben el transporte de ganado en pie, porque hay una historia en el país donde se cuidaba más a la hacienda que a la gente. Había un ministerio de ganadería, no había un ministerio de salud. Y los que vienen en los gobiernos libertarios o liberales se acuerdan de esa historia, entonces siempre le pegan a la salud y le pegan al tema que tiene que ver con que la gente viva más y mejor. Entonces, esa es la gran diferencia. De ese momento, 1930, hay más gente viviendo en el sur de nuestro país de Tinogasta que en el mismo Tinogasta. Hoy, como que es interesante la ruta del adobe, pero la ruta del adobe es un cementerio, porque es algo que vivía la gente y hoy ya no vive. Entonces, llegaba el ferrocarril, y el ferrocarril se interrumpió con otro golpe de Estado. El otro golpe de Estado, que fue el del 76, porque el ferrocarril se levanta a Tinogasta en el 78. Y a nosotros nos hacen recordar la época de los militares con los 30.000 desaparecidos, pero pocos hablan del daño económico que provocaron en esa época, porque se levantaron más de miles de kilómetros de vías férreas. Y la tonelada por ferrocarril cuesta el 25% a lo que sale una tonelada por camión. Entonces, ¿quién paga esa diferencia en productividad, en competitividad, en más costos caros de logística? La paga el pueblo, la paga la falta de expectativa, la falta que es más caro. Y hoy nos han llevado a una situación donde Argentina es uno de los países más caros de la región. Entonces, parece que es turismo ir a comprar a los países vecinos porque los precios dentro del país son precios caros. Volvemos a repetir la historia de hace un poco más de 4 años atrás, donde contraíamos deuda para sostener el valor del dólar como si eso fuera una política de Estado. Ya la historia la conocemos, los actores son los mismos, el resultado va a ser lo mismo, una película que ya la vimos. Entonces, en lugar de invertir en infraestructura, en lugar de tener planes que haya que cumplir para que el país sea simétrico, para romper las asimetrías, para romper esos desequilibrios que hay entre más lejos estemos del centro y del centro, entonces, si nos ocupáramos, cuando nos hicieron creer que el peaje en la autopista iba a servir para que con ese peaje hacer más autopista y llegar a todos los lugares donde no hubiera autopista, y bueno, o sea, donde la autopista dejó de ser rentable con el peaje, nos hizo más autopista en el país. Entonces, lo mismo pasó con la conectividad, o sea, en la época de Néstor, cuando la conectividad era Argentina Conectada, era un plan que iba a alcanzar el 95% de los argentinos. A nosotros, los 4 primeros años del gobierno de Néstor no fueron del palo del gobierno nacional, entonces como que perdimos 4 años en la conectividad, entonces no tenemos la provincia conectada que tienen otras provincias, entonces no tenemos las igualdades que tienen otras provincias con su gente, de poder decir y bueno, todos esos son los desafíos que tenemos que terminar de cumplir para poder decir que estamos en cualquier lugar de la provincia y que se tienen los mismos derechos. Se cambiaron muchas cosas, muchas hay que seguir cambiando. Disfrutamos de las cosas que se hicieron, nos motivan las cosas que faltan hacer. El tema de la minería, antes la minería se repartía entre todos los municipios, se hacía cordón cuneta, se capacitaba gente, se tomaban becados, pero no había una asignación específica como la hay hoy, que hay un fideicomiso creado para que los dineros se reinviertan en la zona donde se sacan los minerales, para que esa gente sepa qué beneficios tiene y por qué sirve hacer más y mejor minería. Del otro lado de la cordillera se exportan más de 52.000 millones de dólares al año en minerales, tienen proyectado en los próximos años superar los 80.000 millones y nosotros con un régimen de incentivo que
se suponía que iba a tener todo el impacto que va a tener, todavía no lo está teniendo, y el país exporta apenas 4.000 millones de dólares. Entonces, es una beta que tenemos muy fuerte para aprovechar, pero en Catamarca tenemos una tan importante como la minería, como es la energía, porque los pueblos y los países que tengan el control de energía y tengan energía suficiente van a ser los que te van a tener posibilidad de desarrollo en el futuro. Y nosotros tenemos un gran potencial, no solo con la energía que conocen mucho, que es la energía fotovoltaica, que es la energía del sol, la energía eólica, que es la energía del viento, pero fundamentalmente la energía geotérmica, porque en la zona de la puna nuestra, Antofagasta y Tinogasta, tiene más de 150, 200 volcanes, entonces hay todo un manto caliente que puede favorecer al tema de la energía. Tenemos la posibilidad de hacer mucha más minería, tenemos la posibilidad de abastecer con energía limpia esa minería, pero fundamentalmente también tenemos el tema de la logística y el transporte. Nosotros hace más de 120 años o 115 años, un poco más lejos, 1850, William Wright, que proyectó el ferrocarril para que cruce la cordillera, pero nosotros por ley 8.203 del 16 de septiembre de 1911 se aprobó el ferrocarril de Tinogasta al Paso. Y eso no se cumplió, tampoco se cumplió con la ley 12.891 de 1946, y es algo que tiene que ver con conectarnos con el Pacífico. En días pasados estuvimos del lado de Chile, ahora nos dan que el sistema de relaciones de la región de Atacama coincide con nuestras posturas. Entonces vino el presidente de la Nación a Atacama a anunciar de que el paso va a funcionar, porque para nosotros, por el turismo, por la producción, por la conectividad, es bueno que el paso funcione los 7 días del año, los 7 días de la semana, todos los días, toda la semana del año. El tema es que todo depende de nosotros, es militar lo que hemos conseguido, lo que han enseñado, el legado que nos ha dejado tanto Perón como Evita, y no podemos hacer menos que, por lo menos, tenerlo como el evangelio de saber decir que todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con la gente adentro, con la inclusión, teniendo en cuenta que si no se beneficia a la gente no hay ninguna obra que sirva, no hay nada que tenga que ver, pero también tenemos que tener en cuenta que si no hay infraestructura no hay desarrollo. En algún momento se habló de la revolución productiva, pero no se hablaba qué infraestructura se iba a hacer para lograr esa revolución productiva. Si no hay la infraestructura acorde para lo que uno planifica, no hay ninguna posibilidad de poder lograr el resultado. Entonces, yo felicito a Laura, a Kiki, a Miguel, al partido en su conjunto, a nuestra conductora Lucía, que ocurran estos eventos. Tiene que haber mucho más de estos eventos que tengan que ver con cada uno de los temas que tienen que ser política de Estado de nuestra provincia, ya sea el turismo, la agroindustria, las energías, la minería, la infraestructura, y de ahí tener un plan del cual no nos podemos mover. Hace muy poco nos visitó la Fundación Konrad Adenauer, que tiene que ver con la Embajada de Alemania en la Argentina, y el partido que ganó las elecciones en Alemania es un partido que tiene que ver con lo humanista y lo cristiano, pero se animó a tocar el tema de la democracia y habló de otros sistemas que no son democráticos. Resulta que hay sistemas que no son democráticos y nos han dado el ejemplo al mundo que con planes quinquenales se favorece a la gente que está dentro y también se favorece a la gente que está de afuera, porque con la apertura logran que haya más y mejor desarrollo. Nosotros no hemos tenido a nuestros tutores que hablan de la democracia que nos ayuden con un puerto en el Pacífico, como le ayudaron a Perú a hacer tremendo puerto en el Pacífico. Entonces, en el año 2015, Estados Unidos convocó al Acuerdo de París. Y en ese Acuerdo de París se establecía qué políticas había que tomar para combatir la huella de carbono, para eliminar el calentamiento global y para hacer más sustentable nuestra casa, nuestra tierra. El tema es que el grupo de los 8, que se supone que eran los más poderosos del mundo, resolvieron la Agenda del 2030, la Agenda del 2035 y la Agenda del 2050. Los malos alumnos de la película eran los países orientales, fundamentalmente China. Más del 50% de la energía se producía con carbón mineral. Esos países hicieron todo lo que había que hacer para poder
cumplir con los objetivos que se habían preestablecido. Hoy, China, Corea del Sur y Japón tienen el 94,% de la energía limpia. Rusia, Estados Unidos y Europa tienen el 9,4%. Entonces, hoy, después, Elon Musk hablan, o sea, a veces nos dan mensajes de qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero resulta que ellos hacen lo que les conviene. No me está funcionando. No, tiene que ser. Hola. Elon Musk, asesor del presidente de Estados Unidos, tiene la fábrica más grande de automóviles de él y del mundo en Shanghái, en China. Las baterías que usan los autos de Elon Musk son CATL, es la primera fábrica de baterías de China. Y no lo hacen porque sean más baratas las baterías chinas, lo hacen porque no pueden lograr la calidad que lograron las baterías chinas. Entonces, ellos hacen lo que les conviene, pero nos dicen a nosotros qué tenemos que hacer, no porque nos convenga a nosotros, sino porque les conviene a ellos. Entonces, cuando Perón hablaba del movimiento nacional, hablaba que tenemos que defender nuestros recursos, pero nuestros recursos, para que nuestros recursos sean explotados y les sirvan a nuestra gente, ya sean los recursos que tengan que ver con la minería, que tengan que ver con la energía, que tengan que ver con el transporte, con la logística, con la minería, con la industria, con lo que fuera. Entonces, me motiva y me da mucha alegría ver la concurrencia que tenemos en esta sala, en esta casa, pero no dejemos de seguir teniendo, ampliemos la agenda, participemos, porque la única forma de tener los anticuerpos necesarios para poder sobreponernos a todo lo que pueda ocurrir es que tengamos los anticuerpos que puedan resistir a esa avalancha de cosas que no tienen que ver. Y cuando íbamos a empezar la charla me decía Caquique del Estado presente. Y yo escucho cuando nuestro presidente habla del Estado, que él es Estado ausente. Y no es Estado ausente, es Estado represente, porque la represión es parte del Estado presente de ellos. Lo que pasa es que es un Estado presente con objetivos totalmente diferentes. Entonces, el tema del endeudamiento es una política de Estado presente. Si fuera que dejen que el Estado vaya en piloto automático, que sea libre, y no intervendrían sobre el dólar como están interviniendo, por ejemplo, y así muchas cosas. Entonces, cuidemos lo nuestro, defendamos lo nuestro, acordémonos que salgamos del individualismo que nos propone el celular, seamos más solidarios y no tengo ninguna duda que todos unidos triunfaremos. Estando en Perth, Australia son 3,5 Argentinas en superficie. Y estando en Perth, queda exactamente opuesto a Sydney. Hay casi 5 horas del uso horario. O sea, nosotros en Argentina de este a oeste tenemos el mismo uso horario. Pero ellos de Sydney a Perth tienen casi 5 horas de diferencia. Natalia lo puede decir porque tuvo 2 hijos viviendo allá en la zona. El tema es que Perth, el ministro que nos atendía había vivido en la Argentina. Entonces, yo le pregunto, porque así como dije que Chile exporta 52.000 millones de dólares al año en minerales, Australia es el primer exportador mundial de minerales y exporta más de 300.000 millones de dólares al año en minerales. Entonces, yo le preguntaba, ¿qué tenemos que hacer mejor para ser parecido a Australia? Entonces, pensé que me iba a contestar otra cosa, y él me dijo solo 2 cosas. Después agregó la tercera, que no dependía de él, dependía de una moza que nos estaba atendiendo en el lugar. Pero las 2 primeras me dice, primero, que en la Argentina sea más amigable con la química. Y mucho de lo que hemos estudiado, la química la hemos aprobado porque estaba en la currícula y había que aprobarla para seguir. Pero la química es todo y está en todo. O sea, está en la minería, pero está en todo. Y es como que si nosotros a la química la hiciéramos más amigable, por eso tenemos un laboratorio que vamos con el laboratorio a la escuela, casualmente para que los chicos entiendan que jugando tienen que aprender. Y jugando pueden hacer cosas maravillosas. Y otra es la carrera de hidrogeología. En el país hay mucha geología, pero no hay hidrogeología. Ahora hace poco que estamos leyendo, el agua es turquesa, entonces quiere decir que en la zona hay cobre.
es un lindo ejemplo, porque a través del agua y del análisis del agua se puede saber qué minerales hay en la zona o en la región, porque el agua se encarga de transportar los minerales que tienen que ver con la región. Entonces, dice, cuando sean más amigables con la química, cuando incorporen la hidrogeología, les va a ir mejor. Y el otro tema que tiene que ver con algo que nos va a ilustrar muy mucho nuestro amigo y compañero Altamirano en futuras charlas aquí en este lugar, es que nosotros no somos amigables con el mercado de capital. Ni siquiera lo entendemos, ni siquiera lo conocemos. ¿Por qué? Porque la moza que nos atendía ahí en PER nos preguntó dónde éramos, nos escuchó hablar en castellano y le dijimos de tal lugar, ¿por qué viene por minería? Y ella era de Tierra del Fuego. Y dice, yo invierto en minería. Dice, el mes pasado puse $500, este mes puse $400 en la acción así, en la acción así. Entonces, cuando nosotros vemos quién financia la minería en el mundo, la financia Australia, la financia Canadá, la financia Inglaterra, la financia Nueva York, la financia donde existen bolsas que tienen que ver con el mercado de capitales. Nosotros tenemos un ejemplo en el país con YPF que hizo para el minorista, digamos, para el que tiene sus pequeños ahorros, emitió acciones para que nosotros nos sintamos parte de esa inversión. Entonces, es una deuda pendiente que habría que ver cómo podemos transmitirle y cómo podemos hacer que demos ese pasito en Catamarca. Un gusto y gracias a todos.